desarrollando en estos momentos. Y de igual manera vamos a ver pues qué hay pues en esos momentos, a ver qué se puede meter. Sí, igualmente por la hora y demás, me preocupa digamos meter una operación hoy viernes es que ya estamos entrando casi a hora pico. Que ustedes saben básicamente qué pienso yo del tema de los horarios en indie sintéticos. Mucha gente pues dice que en sintético se puede operar a cualquier hora. En cierta parte, desde mi punto de vista, pues obviamente es verdad, pero es información que se entrega a medias. Si yo, en lo personal, William, ¿cómo vamos? Vieron que, pero yo siempre digo que, obviamente, sabemos que sintéticos es un mercado de 24/7, está pues activo siempre, pero hay algunas horas donde va a haber mayor probabilidad o de salir TP o de básicamente salir NSL. Entonces hay que pues diferenciar o aprenderse, digamos, esos horarios. Sí, yo siempre lo comparo con el tema este de cuando hay y cuando no hay trancón en una ciudad principal. Si sabemos que, por ejemplo, las horas donde hay más trancón, donde hay más tráfico, estamos hablando de, por ejemplo, desde las 5:30 de la mañana, puede ser 5:30, 6 a 8 de la mañana. Después iniciamos a las 12 del mediodía hasta las 2, 3 de la tarde. Y ya digamos como el último tramo sería de 4:30, que ya salen los de horario de oficina, de 4:30 hasta 6, 7 de la noche. Esa misma lógica la aplicamos a sintéticos, ¿sí? Puede ser un mercado 24/7, pero al haber mayor cantidad de gente operando, va a haber menor probabilidad de nosotros salir en TP en alguna entrada, ¿sí? Entonces, siempre lo que yo recomiendo es buscar horas donde haya menor probabilidad. Ve, donde uno supone o una hora donde uno crea que haya menos gente operando. Por eso ustedes se pueden hacer backtesting las horas donde sean los movimientos más claros o donde sean, sí, aparte de que sean más claros, son muy buenos movimientos, casi siempre en la madrugada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues normalmente hay menor masa de gente operando y pues al haber menor masa, pues por ende hay mayor probabilidad de salir como tal o de coger algo un poco más interesante. Ya son digamos como cosas y maricadas pues que uno le va cogiendo como tal a esto. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, pero pues ahí sí, cada quien. Minor, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Echaras ahí a Andrew Vargas por seguir la página, igual a Mauricio Bustamante y a Jenny. A ver, listo. Bueno, básicamente esta entrada que teníamos acá, pues fue una que se mandó hace, ¿qué? Como una horita, 2 horitas, se mandó como a la 1 de la tarde más o menos, y fue, básicamente eso fue lo que pasó, ¿sí? Digamos, la lógica o la razón es simple, ¿sí? Simplemente teníamos un boss en esta parte, teníamos básicamente un boss en esta parte, teníamos un inicio de rango acá, si es que hagamos este inicio de rango en esta parte de acá. Esto es un inicio, es que en sí, el inicio se había hecho acá, ¿sí? Pero hay que ver que el mercado cuando hizo el inicio vino y rompió este otro acá, ¿sí? Este digamos que lo podemos interpretar como si fuese un cierre de rango, sí, pues, llamémoslo como si fuese un cierre. Y luego el mercado hacer el cierre, pues él ya vino y generó el quiebre de este mínimo y después del quiebre de este mínimo ya generó como tal el boss confirmándonos el tema de la caída, ¿sí? Esta pues por ende viene a ser así. Básicamente lo que el mercado hizo fue llegar a la zona y hacer básicamente nuestro patrón de confirmación. Ya ustedes conocen el patrón de confirmación y ahí básicamente metimos la entrada. Le dimos unos 10 pips de SL y el mercado pues al final de cuenta nos terminó sacando NSL y luego de sacarnos NSL terminó dando el movimiento y básicamente nos cogió de liquidez, por decirlo de esa manera, ¿sí? Ya digamos como analizando o dando una razón lógica del por qué tal vez vino a soltar un poquitico más arribitica, perdón, y desde que si básicamente nosotros engranamos esta zona en 5 velitas tren, miren que esta zona de acá estaría abarcando 1, 2, 3, 4 puntos breakers en una misma zona, ¿sí? Pues digamos, al haber pues mayor cantidad de breakers, pues obviamente va a haber una mayor fuerza para un mayor rechazo, pero básicamente esta entrada, por qué se le confió aquí y no se vino a confiar aquí o aquí? Pues por el simple hecho de que en este punto fue donde el mercado lanzó la confirmación. Si digamos, si nosotros la hubiésemos programado acá, inclusive se hubiese dado y hubiese cerrado como tal en TP, ¿sí?
pero digamos no se metió ahí, sino que se metió acá por el simple hecho de que aquí lanzó como tal la confirmación, acá lanzó la confirmación y ya en este punto, ahí lanzó básicamente la confirmación y en ese punto fue donde programamos entrada, dimos la cantidad de pips y pues bueno, no la soltó como tal allá. Total, el patrón de confirmación es muy simple, o sea, tenemos una vela pequeña que fue rota por la parte superior, luego el mercado llegó a una zona de respaldo y esa zona de respaldo rechazó rompiendo la vela pequeñita por la parte de abajo, ¿sí? A hacer de cuenta que esto puede ser interpretado como un SSH o como un chocho o como un boss, o básicamente lo cogemos como un quiebre normal. Si este quiebre se ve de esta manera, luego de que el mercado haya tocado alguna zona de respaldo, en este caso es este breaker de aquí de la izquierda, esto de acá ya lo vamos a interpretar como un breaker. Eso ya lo vamos a interpretar como un breaker y la entrada pues básicamente se va a ir ahí. Ejemplo, esta fue una, ¿sí? ¿Cómo se hubiese hecho aquí arriba? Pues hombre, teníamos esta zona de respaldo. ¿Dónde está el patrón de confirmación? Tenemos vela pequeña, zona de respaldo, el mercado llega a la zona de respaldo, rechaza, rompe la vela pequeña en la parte inferior, ¿sí? Digamos, hubiésemos cogido esta como nuestra velita de breaker, hubiésemos metido básicamente nuestra entrada y le hubiésemos dado, ustedes saben que nuestro SL va mínimo 6 y máximo 10. 10 ya me parece como algo exagerado, así que de 6 a 8, casos extremos como este que estábamos intentando pues abarcar lo que más podíamos, 10. Digamos que en este caso le hubiésemos dado nosotros 8 y nos hubiésemos ido a cazar alguna liquidez o alguna ineficiencia. Por ejemplo, esta zona de acá es una zona de breakers alcista, ¿sí? Si ustedes alcanzan a observar, el mercado rompió estos altos generándome 1, 2, 3, 4 breakers en una misma zona. Entonces, ¿yo qué hubiese hecho? Yo en esta entrada me hubiese ido a cazar esos puntos breaker y hubiese esperado que el mercado viniese y rompiera este bajo para que luego de que el mercado rompiese este bajo yo ahí me montaba básicamente en el retesteo para seguir vendiendo, ¿sí? Digamos es como la lógica pues fácil por decirlo de esa manera, ¿sí? Pero pues el mercado a final de cuentas la terminó soltando arriba. Por ejemplo acá, ¿cómo se hubiese podido coger esa reacción? Pues es simple, teníamos un punto breaker acá, inclusive este breaker tenía una ineficiencia de por medio, que esta ineficiencia sería de aquí a acá, la ineficiencia de color amarillo, por lo que al haber breaker con ineficiencia pues le da mayor probabilidad a la zona. Digamos que hubiésemos ejecutado como tal ahí, hubiésemos dado 6 pips, al haber 6 pips pues tenemos dos opciones de TP. El primer TP es ir a cazar el punto mínimo o el segundo TP es ir a cazar el 70% de ese movimiento alcista, que básicamente nos daría acá y nos da un total de un 1 a 241 o de un 1 a 351, que a final de cuentas los dos vienen siendo pues sí, movimientos digamos lo interesantes, sí. Pero básicamente ese sería como el tema del patrón de confirmación. No sé si de pronto ahí lo entendieron o qué. Gracias Pelle y Carlos CG por seguir la página. A ver, a ver. Bueno, básicamente esta era, digamos, como la explicación del tema del C5. Ya hablando un poco de la entrada del C6, no fue una entrada que yo analicé, como tal la analizó uno de mis estudiantes. Lo voy a compartir acá pues para que vean que... Déjenme un momentico muchachos, acá yo vi una cosa. Era Andrés 24 por seguir la página. A ver, espérame, yo miro una cosa acá. Listo. Bueno, ahí estará Andrés por acá de pronto Salazar, no lo veo, no creo que no. Pero bueno, igual, les voy a mostrar esto fue básicamente lo que me mandó Andrés a las 3:20. Mandó básicamente la zona y obviamente al ser una zona de alta probabilidad se le indicó que la mandara como tal al grupo. Sí, ya después se le hizo un seguimiento que les voy a mostrar, digamos, a continuación. ¿Sí? Es simple. ¿Por qué la zona o digamos cuál fue, digamos, como es análisis que mandó Andrés? Es relativamente simple, muchachos. Si miramos, digamos, desde el punto de origen, esa fue la caída. Tenemos un punto de origen que sería este inicio y tenemos un punto fin que básicamente fue acá. ¿Sí? No voy a decir
¿Qué es punto máximo y punto mínimo? Porque en sí no lo es, ¿no? Ya sabemos que el punto máximo y el punto mínimo dependen básicamente de donde esté nuestro inicio de rango y donde está nuestro cierre de rango, ¿sí? Brian, papi, no, nada de eso. No, yo sí me quedé en lo clásico, solo Deriv nada más. Era JL por seguir la página igual. A ver, ahora, volviendo digamos como el análisis, ¿sí? Simplemente tenemos un boss, ¿sí? Un boss bajista, por ende, al nosotros a tener un boss acá, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar dónde está el inicio básicamente del rango. ¿Dónde está el inicio de rango? Pues ese es básicamente el choch bajista más cercano al boss, ¿sí? Si nosotros básicamente analizamos, pues el mercado acá hizo esto, por lo que podríamos interpretar que el inicio de rango podría ser este. Este básicamente es nuestro inicio de rango. ¿Por qué este y por qué no puede ser, por ejemplo, este de acá? Porque hay que ver que el mercado, este punto mínimo creó este punto máximo. Todo este movimiento que el mercado como tal generó acá, todo este movimiento que el mercado generó ahí, fue un movimiento que el mercado creó dentro de este microfractal, ¿sí? Entonces, esto de acá de alguna u otra forma a nosotros no nos interesa. Entonces ya tenemos el inicio de rango, tenemos el boss, por lo que ya tenemos nuestro punto máximo en esa parte de ahí. Ya nosotros que tenemos que identificar, debemos identificar básicamente nuestro punto mínimo o nuestro cierre de rango para identificar el punto mínimo, ¿sí? Acá se generó el boss. ¿Dónde se generó el cierre de este rango? El cierre de este rango lo generó acá, SSH alcista, por lo que ya tendríamos nuestro punto máximo, nuestro boss y tendríamos nuestro punto mínimo acá. El mercado lo que debía de hacer era llegar hasta el 70% de preferencia y darle continuidad al movimiento bajista, o llegar hasta el 50% y darle la continuidad al movimiento, ¿sí? El mercado que hizo llegó justamente al nivel 50% y a partir de ahí dio la continuidad al movimiento. El mercado rompió el mínimo. El mercado al romper el mínimo, esta ruptura de este mínimo ya nosotros lo interpretamos como el boss. ¿Por qué? Porque está confirmando básicamente la tendencia. Tenemos el boss. ¿Dónde está el inicio de rango? Pues el inicio de rango está acá, por lo que venimos, lo marcamos como el eje SH. ¿Dónde está la toma de liquidez? Pues la toma de liquidez previo al inicio de rango lo podemos coger acá. Sí. ¿Y dónde está nuestro cierre? Pues nuestro cierre de rango está acá. SSH. SSH nos indica cierre de rango, por lo que acá ya tenemos básicamente nuestro punto máximo, tenemos nuestro punto mínimo. Lo que el mercado debía de hacer era respetar la zona del 0.70 y darle continuidad al movimiento, yendo a buscar el punto mínimo para generar el boss y darle continuidad pues a la tendencia bajista que por el momento se está generando, ¿sí? A ver, ay, qué madre, espéreme, yo leo acá, yo pienso que entre más información, te puede bloquear mucho, pienso que todo eso no sirve de nada a la hora, entre gustos colores. Yo aquí yo la verdad el tema del liquidez y toda esa vuelta no lo utilizo, ¿sí? Yo la verdad me quedo con 4, máximo 5 conceptos. A ver, volviendo al tema. Tenemos identificado el punto máximo y tenemos identificado el punto mínimo. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? De preferencia que buscamos que el mercado siempre vaya a cazar el punto mínimo, porque aquí estamos en crash, buscamos nuevamente ventas, esperamos creaciones de microtendencias bajistas para cazar o spikes o movimientos relativamente grandes. Si el tema de spikes, pues ustedes saben que primero no lo hago y segundo no lo hace hacer bien, porque el tema de los conceptos y análisis siempre varía un poquitico. ¿El mercado qué hizo? El mercado básicamente generó el quiebre de este máximo. El quiebre de este máximo, pues si él quiebra el mínimo, confirma tendencia bajista, y al confirmar tendencia bajista, pues obviamente se convierte como tal en un boss. Pero al quebrar el máximo, este quiebre de este máximo ya nosotros lo interpretamos como un chocho, ¿sí? Ya pasamos básicamente de vender a irnos a la alza, ¿sí? Ahora bien. Este punto de cierre ya pasa de ser un punto de cierre a ser un punto de inicio. Sí, pasa de ser un punto de cierre a un punto de inicio por el simple hecho de que aquí hubo básicamente un chocho. Bien, ya tenemos el inicio básicamente de rango marcado.
tenemos básicamente el cierre de rango, podríamos marcarlo acá, podríamos marcarlo aquí o acá. Pues la verdad me voy a ir a lo que normalmente ustedes marcarían, que pues puede ser este bloque de acá. Tenemos básicamente el cierre, tenemos el inicio, tenemos el choch, que el choch igualmente lo podríamos interpretar como si fuese el boss, solo que ya sabemos que en sí lo estamos colocando choch porque pasamos básicamente de vender a básicamente comprar. Este punto mínimo pues igual sigue siendo exactamente el mismo, pasa a ser punto mínimo, se pasa a convertir a básicamente punto máximo. Si nosotros cogemos el Fibonacci ya simplemente para identificar zona azote, pues sabemos que él debería respetar el del nivel 0.70 al nivel 1 para darle continuidad al movimiento alcista, ¿sí? Y a partir de esa continuidad del movimiento alcista ir a cazar el punto máximo, y con la ruptura de este punto máximo pues ya sabemos que después del short sigue básicamente el boss. Entonces aquí ya el mercado viene y lo va a cazar y pues se supone que el mercado debe darle continuidad a la tendencia. Pero si nosotros vemos, el mercado no respetó básicamente este short, sino que el mercado vino y cazó y rompió básicamente el punto mínimo del fractal alcista, entre comillas. Bien, ¿qué se generó? Se generó básicamente un nuevo short bajista, short o boss. Sí, básicamente ya pasamos de ser alcistas a ser bajistas y nos vamos básicamente con la misma secuencia de siempre. Bien, aplicamos exactamente lo mismo. Tenemos un inicio de rango, este cierre de este fractal alcista pasa de ser cierre a ser básicamente inicio del nuevo impulso bajista. Bien, tenemos el choch, tenemos el boss. Ahora que hay que identificar dónde está básicamente el cierre. Si nosotros miramos el mercado base, impulso, retro, impulso, eso lo interpretamos como un solo retroceso, impulso, retro, impulso, retro, impulso, retro, impulso, retro, y ya básicamente el mercado comienza a hacer su retroceso a partir de ese sector. Bien, por lo que el cierre lo podemos interpretar como si fuese, la verdad lo voy a coger desde acá. Ese cierre lo voy a coger desde este sector. ¿Por qué? Porque este y por qué no el de abajo, porque el de abajo simplemente son dos velitas. De preferencia que sean, yo siempre he hecho que dos o más, pero pues la verdad sí, cuando son dos, queda como ese mal sabor de boca de tal vez ser una zona o un descanso del mercado. Ya para los que no entiendan que es un descanso del mercado, pues saben que está la estrategia de crash de uno ahí montada en YouTube. ¿Listo? Ya si lo vemos básicamente de esta manera, tenemos un punto máximo, tenemos un punto mínimo. Si le marcamos el Fibonacci, nos va a dar un total de la zona del 0.70. Esta, digamos, esa zona del 0.70 al nivel 1 es, digamos, como la zona general del tema de las ventas. Bien, donde nosotros vamos a buscar como tal una venta a confirmación. O sea, él puede soltar la confirmación aquí y la confirmación es válida para nosotros vender. Él la puede soltar aquí o aquí o aquí, donde sea. De igual manera, la confirmación la vamos a validar para básicamente vender. Bien, ya el tema de la entrada a riesgo, ¿a dónde se tomó? Pues simplemente se tomó por tema de rechazo del mercado. El mercado, o el punto alto el cual se tomó fue este alto de acá, ¿sí? ¿Por qué este alto de acá? Porque si nosotros miramos o tiramos a la izquierda, ya son, digamos, conceptos y cosas diferentes, pero igual son cosas que de alguna u otra forma también sirven cuando lo queremos aplicar aquí en un boom, en un crash. Este punto alto específico es un alto que rechazó una vez, rechazó dos veces, hacia la baja, una vez acá, otra vez acá. Fueron rechazos relativamente fuertes porque vean que a partir de este rechazo de acá fue primero un spike grande y segundo, aparte de ser un spike grande, a partir de este spike fue donde se desencadenó la tendencia bajista que se generó allí. De igual manera acá, a partir de ese spike fue donde el mercado comenzó a generar el rechazo para crear toda esa tendencia bajista, ¿sí? Y de igual manera el precio también utilizó ese mismo sector o ese mismo nivel para rechazo alcista. El mercado llegó ahí, pausó, rechazó, llegó ahí, pausó y dio la continuidad, ¿sí? Digamos como piso que convierte en techo y viceversa. Es, digamos, como la misma teoría, solo que la aplicamos, no voy a decir diferente, solo que le estamos dando un poco más de credibilidad en base a los otros conceptos, ¿sí? Ya si nosotros vemos, por eso se mandó o se arriesgó en la primera entrada, que era básicamente la entrada a riesgo. Se colocó un TP general de unos 30 pips. Puede ser mucho, pero hay que ver cómo se mueven los crash y los bulls, o digamos el índice como tal. Esos 30 pips en sí se puede interpretar como si fuesen 10 pips en un 500, ¿sí?
Ya dependiendo del lotaje, pues a final de cuentas puede ser muchos pips, pero está quitando o comiendo relativamente poco dependiendo de cómo nosotros le entremos, ¿sí? ¿Por qué se colocó ahí? Porque básicamente lo que queríamos colocar como un margen de error era que el margen de error superara todos estos altos de acá, ¿sí? Ese básicamente se estaba cubriendo todos esos puntos máximos como un margen de error y se le estaba dando, digamos, como el tema de respirar al mercado para que a final de cuentas siempre la soltara como tal allí. Bien, ahora, o las otras entradas, como ustedes ven, hay tres entradas básicamente aquí puestas. Tenemos la entrada 1, tenemos la entrada 2 y tenemos la entrada 3, ¿sí? Simplemente, ¿qué esperamos? Que dentro de la zona roja el mercado lanzara la confirmación que les estaba explicando ahora, ¿sí? Aquí básicamente el mercado soltó la confirmación. Vea, tenemos el spike pequeñito y dentro de la zona de respaldo el mercado lanzó los spikes grandes que rompieron el pequeñito por la parte inferior. Esperamos el retesteo hacia abajo que se rompió y ahí metimos como tal la primera entrada. El mercado soltó el primer spike. Sí. ¿Qué pasó el mercado? ¿Por qué vino y por qué rompió este alto para ahí sí a final de cuentas darle la continuidad al movimiento? Porque vino a buscar este otro bajo, lo voy a marcar con una línea negra, para darle como tal la continuidad. Miren que el mercado retestea y a partir de ese retesteo el mercado terminó cayendo. ¿Qué hizo con ese spike grande? El mercado con ese spike grande vino y rompió este otro bajo de acá. Exactamente la misma lógica. Esperamos el retesteo de ese punto bajo, que ahí está señalado con la zona roja, para básicamente vender. Ahí va fácilmente, hubiese sido nuestra cuarta entrada, perdón, pero como ya básicamente se había arriesgado lo suficiente en tres entradas, pues ya una cuarta ya es avaricia y ustedes saben ya qué significa o a eso que nos lleva. A final de cuentas, esta cuarta entrada hubiese sido válida porque teníamos el retesteo del bajo que se rompió y si tiramos a la izquierda, miren que el mercado en esa misma zona también había rechazado a la baja y a la alza, que estaríamos aplicando básicamente la misma lógica con la que se aplicó para seleccionar de la manera, digamos, más precisa la primera entrada. Sí, ahí básicamente estamos aplicando lo mismo, solo que de una manera, digámoslo, un poco distinta. Igualmente, gracias Day, Carlos Barreto, Walter Aley y ANT por seguir la página. Bendiciones. Igualmente les vamos a dar para que ustedes vean que no les estoy diciendo mentiras, pues. Iniciamos básicamente, iniciamos con la zona pues que Andrés me mandó por privado, que yo le dije básicamente que la enviara de una al grupo, esta zona de acá, sí. Iniciamos básicamente con esta zona. El mercado básicamente lanzó el SPY y le indicó a Andrés que, pues, bueno, ya básicamente cosa de nosotros, Acá básicamente se les indicó que el mercado hizo el patrón. ¿De cuál patrón básicamente nosotros estábamos hablando? Estábamos hablando de este patrón de acá, que fue el tema de la segunda entrada o de la reentrada en este caso. Bien, ahí básicamente estábamos analizando de si él debería de bajar más, pues debe bajar más. Acá se le indicó de que debía de bajar más a nuestro parecer. Sí, acá ya se indica el resultado de la entrada y demás. Véanlo, ahí está. Básicamente soltó en el patroncito, teníamos mismo SL, mismo punto de entrada en ambas entradas. Comparen igualmente acá. Digo que comparen porque pues yo sé que no falta la persona que pues hombre, por todas las estafas y por todas las maricadas que hay por acá, pues uno se vuelve incrédulo de toda esta vuelta, sí, y es completamente entendible. Bien, ya se comenzó a hacer el seguimiento a la entrada, pues acá ya básicamente comenzamos a llorar referente a lo que se había mandado del Crash 500, que fue lo que le expliqué al principio del live. Ya acá comenzamos a analizar por una opinión que básicamente lanzó Andrés sobre un breaker del pasado, que era el breaker de la entrada número 3, que está ahí rayado con el azul. Acá básicamente comenzamos a sacar conclusiones, dudoso pero posible. Yo fui el primero que dije que no lo veo viable, pero que igual manera era viable, era posible por el simple hecho de que era crash. Bien, ahí a final de cuentas soltó el spike grandecito, ¿sí? Y se manda la tercera señal o la tercera entrada, que era buscando la continuidad. Ahí se le indicó a ver si nos da continuidad de allí. Se le seleccionó básicamente la zona roja, que era la cuarta entrada, que yo en sí no tomé, pero que igual manera se mandó, que era esta de acá. Sí, ahí está. A ver si nos da continuidad de allí. Y pues ya ahí fue cuando el mercado se desarrolló. Ahí ya tenemos pues la entrada, zona de respaldo más patrón de confirmación. Y bueno, eso en resumidas cuentas, fue el tema de la entrada, ¿sí?
Espérenme yo. Ey, se escucha muy mal los demás. De pronto, ¿cómo se escuchaban el audio para los demás? Que ahí J dice que se escucha feito. ¿Ustedes cómo la escuchan o qué? A ver, ¿qué es esto que llegó acá? ¿Ustedes escuchan bien o escuchan mal, muchachos? Ya cerré y volvió a abrir. Ah, pero ya escucha bien o qué. Ah, bueno. Sí, porque ahí William está diciendo que escucha bien. Listo, bien. Bueno, básicamente esa fue, digamos, como la razón lógica, el seguimiento y lo que hicimos básicamente para llegar a la conclusión de esas entradas. Si ustedes ven, pues hombre, a final de cuentas es relativamente fácil tomar esas entradas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos estamos complicando con muchos conceptos. O sea, por ejemplo, yo lo que, si ustedes revisan el canal de YouTube, yo por ejemplo empecé. Ah, bueno, sí. Epa, epa. Gracias ahí, Kevin y William por confirmar. Y Brian también. Como ustedes saben, si ustedes ven, yo en sí llevo dando clases y toda esta vuelta 2 años y larguitos, ¿sí? Si ustedes revisan el canal de YouTube, empecé básicamente enseñando lo que todo el mundo enseñó en ese momento, que era temas de cierre de ciclo. Después pasé a aplicarlo de SMS normal, el clásico, el tradicional. Ya saben básicamente que cuando hablo de esto, pues me refiero a la metodología tradicional, sí. Eh, y bueno, a final de cuentas se modificaron ciertas cosas y se llegó, digamos, como a la metodología que se aplica hoy en día, que a final de cuentas es lo mismo o es el mismo solo que no lo puedo decir porque siempre se termina tumbando el live, pero es la misma metodología esta, solo que se está aplicando de una manera distinta y se están dejando a un lado muchos conceptos que a la larga no sirven. Yo siempre he dicho que el tema que order flow, que es que no sé, es que hace mucho tiempo no lo aplico y por ende me terminan olvidando algunos conceptos, pero por ejemplo el tema de order flow, de fair value gap, de imbalance y todas esas cosas son cosas que yo siempre he dicho que a final de cuentas son añadidura y que no sirven para nada. El tema de liquidez y demás, pues la liquidez de alguna u otra forma sí funciona o sí nos ayuda a entender un poco más el mercado, pero a la larga no nos está diciendo absolutamente nada, ¿sí? Por eso, digamos, ustedes miran los análisis que hicimos acá para llegar a la conclusión de esta entrada, solo estamos aplicando en sí mucho 4 conceptos, ¿sí? El principal y más importante para mí, que es el tema del breaker, ¿sí? El breaker simplemente, o digamos como la explicación fácil, es todo bajo o todo roto, es que todo roto, todo alto o todo bajo que es roto y que debe ser retesteado para darle continuidad a la ruptura que se creó. Me explico. Este es un bajo que se rompió. Este es otro bajo que se rompió. La teoría o la explicación fácil de un breaker, que es que el mercado debe, si fueron rupturas bajistas, él debe subir a retestear esos bajos para darle continuidad a la tendencia bajista que se comenzó a crear a partir del quiebre de esos dos mínimos. ¿Sí? Primer punto, estamos hablando del breaker, que para mí es el más importante. Segundo, estamos hablando del boss, que el boss pues, es supremamente fácil. Yo creo que aquí todo el mundo sabe que es un boss. El tercero, estamos hablando del SSH, que a final de cuentas esto nos está diciendo un inicio o cierre de rango. Es un SSH, el SSH a final de cuentas es lo mismo que el choch, es el mismo movimiento, solo que lo estamos interpretando de una manera diferente, ¿sí? Y el cuarto son las zonas OTE. La zona OTE básicamente es lo que estamos aplicando nosotros con el Fibonacci para poder decir cuál es nuestra zona de respaldo. Este es nuestro fractal. El fractal, ¿con qué términos o con qué conceptos lo seleccionamos? Con el 2 y el 3, el BOS e inicio y cierre de rango, que es SSH de inicio, BOS y SSH de cierre. Es lo mismo que un choch bajista y un choch alcista, solo que le estamos cambiando un poquito de cómo nosotros lo estamos interpretando, ¿sí? ¿Cuál es la zona OTE? Pues el Fibonacci. Marcamos el Fibonacci con cierta configuración y el nivel 0.70 hacia arriba, nuestra zona digamos, de oferta más fuerte o nuestra zona de respaldo en la que nosotros vamos a esperar nuestra confirmación. Y el breaker, básicamente nuestra confirmación. Nosotros vamos a esperar que el mercado dentro de esta zona rompa un punto bajo para nosotros esperar el retesteo de ese punto bajo y comenzar a vender, ¿sí? No estamos hablando de imbalance, no estamos hablando de order flow, no estamos hablando de value gap,
no estamos hablando de swing high, no estamos hablando de swing low, muchos conceptos que, pues, hombre, suena feo porque pues uno también vende pues por ejemplo el tema de mentoría o de cupo VIP, todas esas maricadas, pero en sí son conceptos, son cosas que la gente enseña, pues, la verdad, para vender más cosas, para darle más largas para darle largas a cualquier a cualquier, no puedo dar los nombres porque al final de cuentas me lo terminan tumbando, pero a cualquier de este, a cualquier de este, sí, a cualquier de este, pues, a eso le tenían otro nombre, eso le tenían este, creo que es, sí, son conceptos y son cosas que a final de cuentas la gente enseña todas esas mismas metodologías. Si ustedes comparan personas que enseñan, todas enseñan de forma diferente o lo explican de una manera diferente, pero es porque al final de cuentas todas quieren llegar al mismo punto, que es básicamente tratar de alargar esto. ¿Sí? Yo obviamente en mi momento también doy esto, también di eso, también doy eso y también di esto, también doy y di esto, y lo último sí nunca lo llegué a dar, porque para final de cuentas eso se resuma exactamente lo mismo, pero estoy enseñando básicamente los mismos 4 o 5 conceptos más, sí, los mismos 4 o 5 conceptos que se explican por acá, solo que obviamente se enseñan con algunos pequeños trucos o algunas otras cosas que le ayudan a uno a identificar mejor, pero estamos aplicando a final de cuentas la misma lógica o el mismo... Sí, estamos aplicando básicamente la misma lógica. Sí. Gracias. No, no, no. Ahí sí. Era Luisa Jefferson, Lantin, Josmar, Antonio, Bri, Carlos y los demás por aquí la página. 2 años rentables con él. Ahí sí, no voy a decir nada porque al que le va bien, pues ahí sí que. Pero es raro porque siempre son rentables los que enseñan, pero los estudiantes, y no, ninguno son rentables. Pero bueno, no voy a entrar en esos debates. Pero ¿cuál es? Pues, Amilcar, creo que lo habíamos hablado la vez pasada. A final de cuentas, siempre el breaker que tiene, digamos, como mayor fuerza o importancia es el breaker que se crea por medio, o que por medio de ese breaker se crea una ineficiencia. Sí. O sea, por ejemplo, este de acá, es que voy a eliminar esto para que no se haga tanto ruido. Voy a eliminar este, voy a eliminar este, voy a eliminar esta, voy a eliminar esta, voy a eliminar esta también. Vamos a eliminar todo eso. ¿Cuál es un breaker con ineficiencia? Pues el tema de ineficiencia es un concepto que está también explicado en los videos, entonces pues no voy a entrar, digamos, como mucho en ese tema. Pero por ejemplo, este breaker de acá, o digamos ese bajo que fue roto, al cual se le esperó un retesteo que se dio, pues digamos era válido y no era válido al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no había algo que lo respaldara o que al precio le interesara por, digamos, hacer eficiente o rellenar. ¿Sí? El mercado simplemente vino, testeó, dio el spike y para de contar. Bien. Si nosotros comparamos básicamente, esperen, yo elimino esto, si comparamos básicamente este breaker o ese bajo roto con este breaker o este bajo roto de acá, este tiene, digamos, como una particularidad, que es que de aquí a aquí, esto básicamente yo lo llamo como ineficiencia. ¿Sí? No es ningún imbalance ni nada de eso, porque muéstrenme dónde está la vela 1, cuál es la vela 1 y cuál es la vela 3 y todas las maricadas que van por ahí. No, eso en realidad no ni siquiera es, por ejemplo, que venga marque que indica fuerza y todas las cosas, porque en realidad eso no está indicando absolutamente nada, son simplemente movimientos naturales del precio. Bien. Tengo, por ejemplo, el tema de esta ineficiencia. Tengo la ineficiencia en ese sector. Al haber una ineficiencia, el mercado siempre debe rellenar de esa ineficiencia para darle continuidad como tal al precio. Después de cada ineficiencia, siempre con lo que el precio se topa, luego de que llega una ineficiencia, es básicamente llegar a un punto breaker. El punto breaker yo siempre lo delimito por 5 velitas trend, si estoy en un minuto en un crash, o un bloque normal si estamos en un step, un volátil de 35, que es lo que normalmente solemos operar. ¿Sí? Entonces tenemos la ineficiencia pues yo siempre la suelo marcar de color
amarillo y pues siempre la suelo marcar de esta manera. Y el mercado llega a la ineficiencia, la rellena, llega al punto breaker y a partir del punto breaker pues comienza a desarrollar el tema este de la tendencia que desde ese momento venía creando o que confirmó con el quiebre de los bajos anteriores. Sí. Pero pues estamos llegando básicamente al mismo punto. Sí. Claro está, como lo dijo el otro parcerito de ahora, pues hay gente que le va bien y hay gente que le va mal, como todo, como en todo tipo de actividad que hagamos en la vida general o como en cualquier metodología que haya por acá, ¿sí? Pero yo siempre he dicho que el tema de los resultados o la gran mayoría de resultados o los buenos resultados, por decirlo de esa manera, eh, siempre llegan cuando uno le busca el lado simple o el lado fácil a las cosas. ¿Sí? Entre más difícil es peor. O sea, yo, por ejemplo, yo también fui rentable con el tema de SMC 1 año y medio. ¿Sí? Después llega un punto en el que, bueno, al punto en el que todo el mundo llega. Llega un punto en el que se siente estancado. Con estancado no me refiero a que no gane nada, no. Con estancado me refiero a que se queda ganando por cierto lapso de tiempo el mismo billete siempre. Sí, obviamente uno siempre quiere ganar más y más, entonces pues, uno busca siempre como la formita de querer ganar más, ¿sí? Y la forma mía fue simplemente dejar algunos conceptos de lado, comenzar a hacer las cosas un poco más simples y en base a la simpleza pues fue donde comenzó a llegar, digamos, donde empezaron a crecer los resultados, ¿sí? Ahí sí, a ver, no, 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 ya vamos a terminar, Moisés, busca preguntas que acaban de comenzar. Michael, ¿sería posible que revisara pero pasó de largo? ¿Por qué pudo ser? ¿Cuál punto le tenés vos, Jota? Vamos a abrir otra por acá a ver qué. A ver, y a final de cuentas sí la terminó dando la entrada del C5. Lo que le estaba explicando ahí, ineficiencia. Con lo del bajo roto esperamos el retesteo y se fue. No sé si de pronto alguno la alcanzó a tomar ahí o qué. No creo, pero bueno, igual ahí en la grabación queda. Ya la grabación la subo a YouTube por ahí el domingo, el lunes de la próxima semana. Se la subo. La repetición de este live. Ya se operaron, acabé de llegar. Muy de la verdad es que ya llevamos más de 40 minutos acá. Se explicó todas estas entradas y la única que se mandó como tal, que se dejó ahí, fue esta de acá. De resto, no la hemos pasado como una clase como tal. Esto, el signo es del live, fueron entradas que hicieron en el VIP, pero les expliqué básicamente la razón del por qué se tomaron. J, pero a ver, 54 y 53, habían dos altos previos con rompimiento, 54 y 53, vamos a marcar a ver. Ah, marica, pero es que estamos arriba, 54, 53. Pues que no entiendo la pregunta, huevón, o sea, a ver. Gracias, Tere Ortega, Alejandro, Walter y Daniela por seguir la página. Hace un rato hice una entrada en un extremo que había hecho rompimiento, pero pasó de largo. Marica, seguro que es el 54-53. Porque el 54 y 53 todavía no ha llegado. Ah, pues tan huevón. Olvídalo, lo estaba mirando mal, sí. Es que vamos a mirar. Ah, marica, pero es que la respuesta ahí está. Si yo marco esto, o sea, si yo a ustedes les marco eso, ustedes en su forma de operar, ¿qué creen que es? Pues espera, yo les coloco la herramienta que es esta la herramienta. Esperen y verá. Yo les coloco esto bien para que ahí está. Espérenme que esta vuelta siempre me da lidia con. Listo. Si yo a ustedes les marco eso, ¿ustedes qué se imaginan? O ustedes que han visto por ahí que según esto qué es.
Joder, llegué tarde. Es que, y les avisé con tiempecito en el grupo de Telegram. Pero bueno, casi todo lo que nos dicen por ahí es de que básicamente esto es un canal tendencial. Sí, supuestamente. Bien, que siempre cuando el mercado va a llegar a tocar este nivel que él debe rechazar, el mercado se debe mover de esta forma. Sí. A final de cuentas, que respete el bajo, pues no lo importante, sino que lo que respete en sí es el punto alto, que siempre rechace porque supuestamente es un canal tendencial, es lo que básicamente nos dice ahí. ¿Sí? Yo esta vuelta, yo no lo utilizo como un canal tendencial, esto básicamente para mí es creación de liquidez. ¿Sí? Tiene un punto de origen, tiene básicamente un punto fin. El punto fin para mí es cuando el mercado rompe en la parte inferior. Tiene el punto de origen o inicio, tiene básicamente el punto fin, que es este punto de acá. ¿Qué me está indicando acá? Que cuando el precio llegue a este punto, es un punto al cual yo no le voy a entrar. ¿Por qué? Porque el mercado, como es un canal tendencial, mucha gente estuvo vendiendo cuando el mercado tocó en esos altos. Por ende, al vender en esos altos, los SLs van a estar por estos niveles y los SLs al estar por esos niveles, pues eso se convierte en liquidez. ¿Sí? ¿Por qué? Pues acá básicamente le vamos sacando pues más punticos, la gente ve este quiebre, la gente ve toda esa tendencia bajista, la gente cree que esto de acá es el punto de inicio de esa tendencia bajista, sin identificar que obviamente esto como tal es un canal tendencial, y un canal tendencial para mí es creación de liquidez en todos los altos del mismo. Sí. Por eso, cuando el mercado, mire cómo el mercado sube rompiendo todos esos altos. Sí. Esa básicamente es como la razón así, digamos, rápida, y puede ser que yo la alcanzo a observar así a la razón del por qué te rompió y simplemente te terminó sacando y siguió de largo. ¿Por qué? Porque eso es un canal tendencial, es básicamente para mí creación de liquidez y hay que. Y siempre el mercado tiende a romper y a cazar todos esos altos. Por ejemplo, si lo vemos ya de una manera, digámoslo así, este nivel de acá, vamos a marcar este bloquecito puede ser un punto importante para nosotros esperar como tal confirmación. ¿Por qué? Porque miren que a partir de este bloque el mercado comenzó a desencadenar la tendencia bajista, que rompió básicamente este punto bajo, un punto bajo importante porque miren que el mercado venía full alcista y cuando él rompió este bajo, ahí el mercado dio, digamos, como esa reversión. Entonces, ahí básicamente podemos estar nosotros esperando la confirmación. Punto 1. Inclusive, mire, pues ahí había lanzado un spike. Bueno, esta es una zona básicamente para confirmar. Sí. Podemos estar esperando confirmación en estos momentos en el C1. ¿Sí? Vamos a mirar, por ejemplo, otro punto que haya más a la izquierda, pues en esto. Ya si lo vemos, por ejemplo, aquí en una hora, por ejemplo, tengo este breaker o este bloquecito que va de aquí a acá. O sea, hay que ver que el mercado tiene muchas cosas que rellenar arriba. Por ejemplo, un punto que yo diga, a ver, yo la verdad me voy a quedar con este nivel. ¿Por qué este nivel en específico? Si lo vemos básicamente desde una hora, o sea, para mí el mercado tiene que subir más. El mercado debería de subir unos 50 pipsitos más. ¿Por qué? Porque miren que, claro, el mercado venía totalmente alcista. Alcista, alcista, alcista. La ruptura de este bajo nosotros la podemos interpretar como el choch bajista. Bien. Con la ruptura básicamente de ese choch, para mí esta ruptura desde este es el inicio del rango. O sea, el inicio de este rango, el vino retesteó con esta velita y a partir de esa velita fue donde el mercado creó la tendencia bajista que por el momento, o bueno, pues por el momento no, era que en su momento ya lo había creado, pero el mercado creó toda esa tendencia bajista a partir de esta velita. En sí el punto de origen fue el retesteo o fue el SSH, pero el mercado subió, retesteó, dio la continuidad y a partir de ahí el mercado bajó de una manera brutal. Sí. Entonces para mí el mercado tiene que subir un poquitico más y a partir de esa zona donde nosotros vamos a esperar la confirmación para básicamente seguir vendiendo. Sí. Por ejemplo, si el mercado llegase a esta zona, yo la verdad esperaría un movimiento medianamente interesante. Estamos hablando de, o sea, es una zona de casi 20 pips. Pero para mí, si él sube, si él sigue subiendo de tacazo, debería de caer
O sea, yo por ejemplo le cogería de este mínimo hasta acá, o sea, haciendo de cuenta pues que él vino y subió hasta acá. Él debería de caer la verdad, hasta el 70%. O sea, básicamente hacerme como este movimiento. Es una zona de 15 pips. Inclusive uno si quiere la puede programar y le puede arriesgar hasta 20. Y uno se va a casar, por ejemplo, el 0.70 o el 0.61. Estamos hablando que hasta el 0.50 son 100 pips. O sea, cualquiera, 0.50, 0.61, 0.7, cualquiera es válido. ¿Sí? Pero obviamente así entradas por confirmación yo no recomiendo. O sea, siempre recomiendo esperar. Entrada de riesgo no recomiendo, no falles esperar confirmación cuando son zonas que son tan de atrás. ¿Sí? Cuando son zonas relativamente cercanas al precio, como por ejemplo esas de acá, pues sí arriesguemos de una, pero cuando son ya de tan atrás, de una temporalidad tan alta, pues sí lo mejor es esperar confirmación. ¿Sí? Por ejemplo, el C500 me generó la ruptura de este bajo, él debería, si él quiere darle continuidad al movimiento bajista con el que él venía, debería respetar este punto mínimo y de ese punto mínimo él ya debe de caer e irse a cazar este de acá como su objetivo, digamos, lo número uno. Sí, debería de hacer eso. Bueno, entonces eso es básicamente lo que le veo al SAS. No es que él debería. O sea, ya mitigó este fractal, ya está creando pura ruptura de mínimos. Él debería de respetar esa zona y darle continuidad al movimiento bajista. Eso, pues bueno, ya les expliqué el tema del C6 y el C1, pues eso es lo que les estoy viendo. O sea, así de una manera muy rápida, pues en base a lo que dice J, pues podemos esperarlo como tal ahí arriba. Sí, sí, digamos como lo mejor. Pero bueno, la pregunta es si entendieron o no entendieron. En realidad es fácil, sí, es fácil todo a vuelta, solo que ahí el dilema es de que uno le tiene que coger el tiro todo, a más que todo a los inicios y cierres de rango. Ya después de que uno le coge el tiro a los inicios y cierres de rango, todo se ve relativamente fácil, muchachos. Todo muy, muy fácil. Pero bueno, nada, voy a finalizar aquí como tal la clase. Cualquier duda, cualquier pregunta, meten a Telegram que está aquí en la descripción y la repetición de esta clase se las voy a subir a YouTube. Listo, muchachos, así que nada, los veo en Telegram. Si quieren ingresar al VIP, ingresen. Cualquier cosa, ahí quedamos en contacto. La re buena.